El Sermón del Monte se abre después de que Jesús explicó el asunto de que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él empieza a explicar una perspectiva nueva para la gran mayoría que estaban ahí, y empieza a corregir un punto de vista acerca de ciertos mandamientos que la gran mayoría tenía. Y Él tiene la intención de que no veamos solamente lo externo de las faltas, sino cómo Dios mira hacia dentro, aún los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las intenciones del corazón. Dios no solamente mira lo externo, no son solo las cosas externas tangibles las más importantes. De hecho, aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que deseamos es el preludio para ejecutar la esencia de esos pensamientos. Tal es el hombre en su corazón, en sus pensamientos, tal es él. Lo que se piensa, lo que se desea por suficiente tiempo, tarde o temprano, se concreta y llega a ser en nuestro corazón exactamente como si ya se hubiese ejecutado. Bien, hablando de la ira, estamos hablando del enojo, no solamente el explosivo, pero el que se mantiene por largo tiempo. Ambos enojos son en sí mismos dañinos. Y bueno, quizás usted se identifica con ese tipo que está en la pantalla, ese tipo llamado Hulk, cuando la adrenalina subía a un límite más allá de lo normal por el estrés, por un golpe, por algo que le disgustaba, estallaría en ira y se pondría verde. Así que puedo apostar a que cualquiera de los que estamos aquí hemos tenido un Hulkito dentro de nosotros. De repente alguien te pisa el callo, te pisa donde te duele y empiezas a transformarte. Qué bueno que no es literalmente, porque si se dan cuenta, la ira de Hulk es de lo peor, de lo más destructiva. Y solamente hasta que esa ira se canaliza de una manera correcta, es que él puede ser útil para corregir algo que está mal en la sociedad. Bueno, es la historia. Ahora, la ira y el enojo es una emoción que Dios puso en el corazón de los seres humanos originalmente, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios tiene en Él ira, pero es una ira santa, es una ira perfecta, es una ira que tiene un propósito cuando se expresa. Nuestra ira a causa de la presencia del pecado, nuestro enojo a causa de la presencia del pecado, se convirtió en una emoción que intenta expresar la molestia que nos causa que alguien nos prive u obstruya lo que consideramos que es nuestra felicidad. Alguien está interrumpiendo nuestro anhelo de ser felices y por eso reventamos. No importa dónde tengas tú establecido tus criterios de felicidad. Si hay algo que tú deseabas o pensabas que te iba a hacer feliz y alguien obstruye eso, la reacción principal es mostrar enojo. Y usualmente ese enojo, esa ira son pecaminosos. Y la ira, el enojo se utiliza para intimidar, para controlar, para forzar a alguien a que haga algo que en nuestra opinión nos roba la paz o nos hace infelices. Usualmente es la forma en que utilizamos la paz. Así que ese enojo al cual Jesús se refiere es un enojo que está basado en mis intereses egoístas y no necesariamente en la gloria de Dios. La Escritura dice que la ira del hombre, del ser humano, no produce la rectitud de Dios. Y esto lo aclaro y lo he dicho.
El enojarte con alguien, el reventar con alguien, no hace que esa persona sea mejor. Uno se enoja con la gente que hace algo que le molesta y piensa que esa persona va a ser mejor porque empieza a gritar, empieza a maldecir, empieza a refunfuñar. Y Dios sabe que eso no cambia a la gente, ni al que está enojado, ni al que recibe toda la furia de Hulk que está dentro del corazón de una persona. De hecho, la historia y la evidencia demuestra que se empeora, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han resuelto un problema en verdad enojando, enfureciéndose? Nadie. Nadie resuelve un problema así. Enojarnos con alguien de manera desmesurada y permanecer enojados activa o pasivamente, es decir, no estoy explotando, pero tengo una bomba de tiempo aquí, estoy enojado. Ese es un enojo pasivo. Y permanecer así no hace que las cosas funcionen como Dios desea, simplemente las va a empeorar. Y hay una ira en su más pura y hermosa expresión para expresar una indignación justa, una indignación con el corazón de Dios, obviamente, tal como Jesús la expresó. Jesús expresó ira cuando iba a hacer un milagro y Él les preguntó: ¿qué está bien hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Nadie contestó. Y Jesús dice, y mirándolos con ira. Pero si te fijas, esa ira no era para maldecir, no era para reventar, no era para aventar fuego y consumirlos. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Era una indignación. ¿Cómo podían ser tan egoístas y no desear el bien de alguien? Así que hay un enojo que sí se puede expresar sin necesidad de pecar. Veamos lo que dice el Señor ahí en Lucas, Mateo 5, versículo 21 en delante. Dice el Señor: ¿han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano o su hermana, no le hace, o su esposo o su esposa o su hijo o su padre, da lo mismo, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús hablando. Y Jesús no está bromeando, Jesús está muy solemnemente hablando estas cosas. Así que veamos esa primera parte. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿Qué se dijo? No matarás. Y es cierto, siempre va a estar mal matar. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora, cuando alguien cometía un homicidio, lo llevaban ante la corte, el Sanedrín, la máxima autoridad espiritual, social, política que hubiera en ese momento, y ser llevado ahí era para ser condenado. La ley decía vida por vida. Tú matas a alguien, entonces es pena de muerte, punto. Para eso era llevado. O si te tumbaron si te tumbaron un diente, vamos a tumbarle uno al que te lo tumbó, diente por diente, ojo por ojo. Así era.
Así que la ley condena el homicidio con pena de muerte, y Jesús, como un legislador con toda la autoridad de Dios mismo, dice: el enojo contra nuestros hermanos merece la misma pena. O sea que no iban a llevar según Jesús, a alguien que está enojado para que lo regañen. Oye, no debes de estar enojado. En la medida de la justicia de Dios, el enojo merece la misma pena. Es lo que Jesús está diciendo. El estar enojado con alguien merece la misma pena. Tómenlo en serio, ¿de acuerdo? Jesús no está bromeando. Necesitamos tomar en serio, examinarnos, a ver si creemos que Jesús está diciendo la verdad o solamente nos quiere asustar. Estar enojado, enardecido en nuestro corazón con alguien, dice Jesús, merece la misma pena. Así que esta enseñanza sobre Jesús, para él, para Dios, no es suficiente con no cometer asesinato. Lo único que sería suficiente es nunca haber deseado cometer asesinato. Nunca haber tenido un pensamiento de: ¡uy, ojalá y te mueras! Nunca haber tenido un pensamiento así. Puede que no hayamos golpeado a alguien enojados, pero es muy probable que deseamos hacerlo. Uy, cómo quisiera agarrar a este y ponerle un... Ese es un enojo que dice Jesús que es igual de serio que un homicidio, un sentimiento duro en el corazón contra alguien. Así que la enseñanza de Jesús era que los pensamientos son tan importantes como las acciones. Así que no se juzga solamente al que ejecuta un homicidio, sino al que tiene el enojo suficiente como para llegar a hacerlo. Desear que alguien no esté, desear que alguien no se muera porque nos genera una molestia, nos impide nuestra felicidad, es homicidio. El mundo puede mirar a una persona y decir: qué buena es esa gente, ¿no? Porque solamente mira lo que está afuera. Pero el mundo ni nadie tiene capacidad ni derecho de juzgar los pensamientos, los motivos, los sentimientos de esa persona que en apariencia parece muy buena. Pero nadie resistiría la mirada escrutadora de Dios, los ojos de fuego de Jesús, que Él conoce absolutamente todo lo que hay en el corazón de una persona. Los sentimientos, los deseos más torcidos que a veces surgen en nuestro corazón cuando estamos enojados con alguien. Así que Jesús está totalmente en lo cierto. No hay escapatoria. Todos, absolutamente todos, hemos tenido pensamientos hostiles hacia alguien cuando estamos enojados. Todos en alguna manera sabemos que hemos tenido pensamientos inclusive de muerte acerca de alguien y nos asustamos. ¿Cómo es posible que estoy pensando esto? Hay una lucha interna. Hay una fuerza interna que dice: no, esto no está bien, esto es lo correcto. Pero hay otra lucha, otra fuerza que te dirige a pensar, a desear y a sentir lo incorrecto. Y esta lucha está ahí porque somos una raza caída y necesitamos a un Salvador. Necesitamos una transformación. Nosotros no vemos nada más que las acciones exteriores y podemos decir: no, yo realmente sería incapaz de matar a alguien. Pero Jesús está realmente diciendo: cada uno de nosotros es culpable cuando se ha enojado desmesuradamente con alguien. Cada uno de nosotros ha cometido un crimen realmente cuando ha asesinado a alguien con su odio, con su enojo, con su venganza, con su furia. Todos, en alguna medida, somos culpables de algo así. Ahora Jesús va un poco más allá.
Dice, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. La palabra raca es una palabra que implica que le estás diciendo a alguien tonto o necio. Y eso parecería un cariño comparado con las ofensas que se han inventado últimamente, ¿no? Todas las malas palabras que a lo largo de nuestra vida llegamos a decir o llegamos a pensar o escuchamos. Ahora, Jesús dice que insultar a alguien lo hace culpable para ser llevado delante de la Corte Suprema. Porque el insulto lleva consigo enojo. Nadie insulta a una persona sonriente y alegre, ¿así? Ahora, a los ojos de Jesús, un insulto a esta persona, a una persona con la que estás enojado, merece, y quizás parece un chiste, ¿no? Que te lleven ante, ¿cómo se llama después de la policía preventiva? Al cerezo, que te encierren, que te sentencien, es lo que está diciendo Jesús. Eres una persona sumamente peligrosa si ofendes, mejor que estés encerrado, es lo que Jesús te está diciendo. Si eres una persona que ofendes, mereces ser mejor llevado a la cárcel, Jesús lo está diciendo. Ahora, veamos que lo que está implicado en estas palabras es una ofensa, es una palabra. Raca es una palabra que expresa un profundo desprecio a una persona. Solemos experimentar o despreciar a la gente. Hay un desprecio de castas, no porque te crees de una raza superior, entonces desprecias a otros. O un desprecio que está basado en mis posesiones económicas. Entonces desprecio al que no tiene tanto como yo. Otro desprecio que está basado en mi intelecto. Soy lo suficientemente inteligente como para aceptar a este ignorante. Pero eso es absurdo, porque entre más sabio, más inteligente eres, se supone que más pequeño deberías verte a ti mismo. Así que nunca deberíamos de mirar con desprecio a alguien por quien Jesús murió. Merece ser enjaulado alguien que desprecia a una persona. Jesús lo está diciendo. Mereces la cárcel, mereces la cadena perpetua por despreciar a alguien, por expresar con palabras desprecio a una persona por la cual Jesús murió. Y luego Jesús va un poco más lejos. Dice, y cualquiera que diga idiota a su hermano, todo esto está encadenado. Estoy enojado con alguien, lo desprecio. Pero no solamente lo desprecio, uso palabras denigrantes. Y el contexto, el entendimiento aquí es que estoy tan molesto con esa persona que utilizo títulos, motes, para clasificarlo a fin de manchar la reputación de esa persona y que otros también lo desprecien. Lo que Jesús está diciendo aquí. Y dice, cualquiera que hace esto es reo del infierno de fuego. Tú estás enojado con alguien, no solamente el enojo, la furia, sino los insultos, el desprecio. Pero llevar esto al nivel de ponerlo en mal ante los ojos de otros, a decir, esta persona es lo que sea, para que el efecto de tu enojo se multiplique en otros y esta persona sufra tu desprecio a través de mucha gente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es decir, crear una reputación mala, dañada a los ojos de los demás de esta persona. Y Jesús afirma entonces que quien maldice de esa manera es reo del infierno. Juan
El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña eso. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Te das cuenta? Ya se ligó otra vez. Se cierra el círculo. El aborrecimiento implica desprecio, aborrecimiento implica odio, rechazo y un deseo de que esa persona sufra. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, asesino. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que básicamente es esto: la ira interminable es mala, el enojo explosivo es malo, el habla despectiva es peor, y el arruinar la reputación de alguien te lleva, dice Jesús, al infierno. Puede que no se haya cometido entonces un asesinato físicamente hablando, pero Jesús dice, lo has hecho en tu corazón. Así de serio es este problema. Ahora, quiero que piensen en esto. Nunca puedes decir que alguien que está continuamente enojado es feliz. Alguien que está lleno de odio y de deseos de venganza y de muerte no es feliz, no puede, no tiene la capacidad, no tiene vida eterna, no tiene en sí la presencia, el gozo. Tal y como dijo Jesús en las bienaventuranzas, una persona verdaderamente feliz es misericordioso, es manso, autocontrolado, es dependiente de Dios, está limpio en su corazón, no piensa mal de nadie. Y esto es porque ha hecho Dios un cambio en el corazón de esa persona. Lo ha transformado, lo ha hecho nacer de nuevo, tiene emociones diferentes, tiene sentimientos diferentes. Un hijo de Dios definido aquí en la carta, en la primera carta del apóstol Juan, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La Biblia nos enseña entonces que el que tiene verdadero amor no guarda enojo, no guarda rencor. Y el enojo está rodeado de muchos otros sentimientos: rencor, resentimiento, venganza, odio. Es una cadena de pecados que cada vez se va haciendo más fuerte. Así que la solución fundamental comienza con reconocer que el enojo, que la ira, el odio y esos sentimientos son rasgos de la naturaleza caída. Y este es el testimonio, dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Déjenme les cuento la historia de un joven, aproximadamente 20 años. Este joven tenía serios problemas con su ira, con su enojo. Un día se le ponchó el carro. Tal vez un día ustedes se van a identificar o se identifiquen con eso. Se le ponchó el carro. Este carro interrumpió su trayecto, su felicidad. Iba a un destino en donde supuestamente iba a estar muy a gusto. Este joven se baja, ve la llanta ponchada y empieza a patear el carro con furia. ¿Qué culpa tiene el infeliz carro? La gente a su alrededor estaba asustada. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué culpa tiene el que se haya ponchado? Es un evento X. Este joven se le escapó un perro que tenía y fue y lo metió y lo agarró a patadas hasta que se le cansó la pierna. Pero este joven tenía problemas no solamente con eso, tenía problemas en sus relaciones, que de hecho cuando salía a jugar fútbol con sus amigos, era verdaderamente ofensivo con la gente que estaba en su equipo y que no hacía las cosas como él quería. Era ofensivo, era despectivo. Cuando alguien se equivocaba con una jugada, con algo, era terrible. Yo estaba allí, porque ese joven era yo.
Y fue hasta que Jesús vino. La vida eterna es la presencia de Cristo en nosotros, que nos ayuda a vencer el pecado, de la ira, del enojo. No es como que de pronto automáticamente ya no está, ya tienes el poder, ya tienes la gracia para vencer, para reaccionar de manera diferente. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es el carácter de Cristo el que se expresa en lugar de la naturaleza pecaminosa. Ahora veamos, ¿qué haces con alguien que está enojado? ¿Lo llevamos a la cárcel? ¿Lo llevamos al cerezo? Alguien que está enojado contigo. ¿Qué haces cuando tienes que vivir o tratar con una persona que está enojado contigo? Bueno, ¿qué dice Jesús? Obviamente hay una relación lastimada por el enojo o por la ofensa. Veamos, aquí hay un principio bien interesante. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veamos lo que está en la mente de Jesús. En aquel entonces, la gente llevaría aquel día de la expiación su animal para presentar su ofrenda por sus pecados. Entonces Jesús está diciendo: mira, vas a presentar tu ofrenda, tu animalito. Y bueno, ese sacrificio era más o menos así. Llevabas un borreguito, llevabas un animal, y era el día de la expiación, el día del perdón de los pecados. Era un anuncio de que vendría un perdón total con el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces se lo entregabas al sacerdote, ponías tu mano sobre la cabeza y confesabas tus pecados sobre el animal. Entonces la culpa simbólicamente se transfería al animal. El animal se volvía el culpable de tus pecados. Entonces al sacerdote le rebanaba el cuello. Murió en lugar tuyo ese animal. Es una figura perfecta de lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Piensen en eso. Pero Jesús está diciendo: cuando lleves esa ofrenda, porque a eso se refiere Jesús, si te acuerdas, o sea, tú vas allí a confesar tus pecados, pero si te acuerdas que hay alguien que tiene un problema contigo, deja tu ofrenda ahí. Ve y arregla primero tu relación con esa persona. Porque sin reconciliación nuestra adoración es impedida. A causa de nuestros problemas relacionales no resueltos. Ahora, es cierto, ahora no presentamos animales. Nuestra adoración en primer lugar es cuando nos presentamos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que imagínate cuando vienes ante Dios y quieres dar tu mejor adoración, quieres entregar tu vida, rendir tu corazón a Él, amas al Señor, lo amas, pero el Espíritu Santo te recuerda: hey, hay alguien que tiene problemas contigo, lo lastimaste, lo ofendiste, está enojado por eso, o está enojado contigo, o tú estás enojado con esa persona. ¿Qué haces? Vienes, vamos, ahora en Cristo toda nuestra adoración, todo lo que hacemos en la vida se convierte en una ofrenda a Dios. Todo tu servicio, si es una clase, si es un lavar los baños, si es un servicio en tu casa, se convierte en adoración a Él, es una ofrenda. Y tú dices: esto lo estoy haciendo porque amo al Señor, y es correcto. Pero necesitas entender que si hay algo, si hay una relación que está lastimada a causa del pecado, de las ofensas, esa ofrenda está en pausa, esa adoración es interrumpida. La comunión con Dios, escuche bien esto, la comunión con Dios es interrumpida
cuando no se arregla la comunión con alguien en particular. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Llámese ofrenda económica, llámese servicio, llámese alabanza. Si hay una relación lastimada por el enojo, entonces queda suspendida. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Le sirvo, hago esto, doy mucho dinero, pero no quieres arreglar esa relación con esa persona. Entonces está en pausa la respuesta del cielo. Hasta que no arregles tu enojo, tu problema con esa persona de una manera correcta. De hecho, hombres casados, y aprendan los hombres jóvenes solteros. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si ustedes son ásperos con su esposa, si son duros, si son toscos para hablarle, sus oraciones van a ser interrumpidas. ¿Se escuchó? Es decir, no importa lo que ores. Si eres tosco, si eres áspero con tu esposa, no esperes que Dios responda a tus oraciones hasta que no vayas y corrijas eso. Les digo a los jóvenes, porque un día se van a casar. Y si Dios no hace algo en sus corazones para ser cuidadosos en su manera de hablar a su esposa, entonces la bendición se interrumpe. Están muy serios. Así que para que un sacrificio fuera válido, dice Jesús, tenías que corregir tu relación con esas personas con las que estabas enemistado. No racionalicen, todavía no racionalicen. No, pero es que si me quiero arreglar y no quiere, tranquilo, calmado. Ten el deseo, la intención de arreglar las cosas de la mejor manera. Así que no importa cuánto cantes. Es más, te voy a decir algo. Hombres, ustedes saben esto. Hombres, escuche bien. Te das un round con tu esposa, pero de esos carnales feos. Y luego sales a tu trabajo enojado. Si vieras qué productivo eres, ¿verdad? Cuando trabajas, donde te sale mejor. Sabes bien que no es cierto. Andas y hasta accidentes tienes, porque no hay bendición en eso. Es lo que Jesús está diciendo, porque tu trabajo es una ofrenda a Dios. Así que Dios no acepta tu ofrenda. Olvídate, cero. Hasta que vayas y arregles las cosas. Nuestra relación con Dios, la cual es la más importante, entonces no está bien hasta que determinamos reconciliarnos con Él y restituir el daño que le hicimos a alguien. Aquí viene la sabiduría de Jesús aún más. Dice: reconcíliate pronto con tu adversario, con quien tienes problemas o con quien tiene problemas contigo, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O una vez más, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Alguien traerá una bufanda así que me permita larga o algo así largo? ¿Alguien que me la preste? No la voy a romper, préstamela. En la cultura antigua, ven, Alfredo. Si una persona se quería arreglar conmigo y no me quería pagar, tú vas allá a tu trabajo, vas para allá. Entonces, ay, aquí va el que me la debe, desgraciado.
yo podía llevarlo a rastras ante el juez. Estoy enojado con esta persona y voy en camino al juez. Entonces Jesús dice: no seas menso, arréglate mientras vas en camino, porque si no arreglas las cosas se va a poner peor y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Te estás ahorcando? Quiero apretarle más fuerte. Ahora, lo que Jesús está diciendo es que si tienes una gota de aceite en el motor, es mejor que la arregles cuando es gota, no cuando se desvieló. Si hay algo que está lacerando una relación, es mejor que en sus inicios lo arregles pronto. El enojo, el furor, la ira siempre trae complicaciones, número uno, emocionales, mentales y físicas. Colitis, gastritis, problemas cardíacos, opresión demoníaca, porque la Biblia dice que si damos lugar al enojo, le damos lugar al diablo, le estamos cediendo el terreno. Así que dice Jesús: arréglate pronto. Un enojo prolongado trae consecuencias peores. El enojo genera verdaderos problemas de salud física y mental y espiritual. El enojado se convierte en enemigo. No importa si están en la misma casa, padre e hijo, esposos, hermanos, se vuelven enemigos por el enojo. Y finalmente el ofensor queda preso en su alma por tiempo indefinido. Así como agarré a Alfredo, lo voy a llevar a la cárcel. Es decir, que mi enojo tiene el poder de atar a una persona. Y no es lo que Jesús quiere. Mi indisposición a perdonar puede atar a una persona. Ahora, puede que la persona quiera arreglar la cosa, puede que no, pero yo soy responsable de mis reacciones. Si yo me dejo controlar por lo que la otra persona hace o deja de hacer, entonces me estoy volviendo esclavo de esa persona. El enojo está muchas veces ligado a la falta de perdón. Sí, hay veces que nos hacen cosas que nos duelen, es cierto. Y hay veces que nos hacen cosas que las filtramos mal, que ni siquiera son ofensa, pero las procesamos como ofensas. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos acumulado ciertas experiencias dolorosas, y cuando viene algo en el presente que está en alguna manera conectado con aquello que nos hicieron, despierta ese furor que no se ha arreglado. Porque se parece o te recuerda algo. Es como cuando tuviste un padre agresivo, violento, y de pronto te encuentras con alguien que se parece físicamente a tu padre y te enojas con esa persona. Esa persona ni en el mundo te hace. Ay, ¿por qué me cae tan gordo nada más que lo digo? Pues porque se parece a tu papá, pero no es. Y luego mujeres se casan con esposos que se parecen a su papá. Oye, eres igualito que mi padre. Pues te casaste con tu papá, porque todavía no resuelves eso pasado. Entonces toda tu furia la descargas sobre alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la que te ofendió. Ciertamente hay personas que te van a lastimar, y estamos en un mundo caído, y te van a hacer cosas que no planeaste que te hicieran. La respuesta no es estallar en enojo. La respuesta está en: ok, eres un hijo de Dios, tienes la gracia, tienes la fuerza y tienes la sabiduría para resolverlo. Sentarte y platicar después de haber orado, decirle: eres un desgraciado, te odio. No, es decirle:
quiero decirte que lo que sueles hacer me lastima, me molesta. Y a lo mejor no te das cuenta que eso que haces y la forma en la que hablas me duele. No quiero estar enojado, enojada contigo. Me gustaría que valoraras mis sentimientos, porque verdaderamente me duele que vuelvas a repetir lo mismo, que vuelvas a hablar de la misma manera. Podrías intentar hacer las cosas diferentes. ¿Sabes? La escritura dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Si tú quieres corregir una conducta inapropiada en una persona a quien amas a gritos, con enojos, lo único que vas a hacer es que se cierre el corazón de la persona y entonces va a decir, simplemente va a decir, otra vez con lo mismo. Pero si eres sabio y hablas y expresas tus sentimientos y no acusas a la persona, expresas qué es lo que sientes, qué es lo que te pasa a ti cuando esa persona hace o deja de hacer algo, entonces lo haces entender. A lo mejor es muy cabezona o muy cabezón, pero lo haces entender con paciencia y con verdad qué es lo que te está molestando. Y si esa persona entiende, qué padre. Te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname, es cierto, he sido un bruto, he sido un necio en esto. Perdóname, me voy a esforzar. Cuando salió eso de su boca, di por dentro, yes. Entonces oren juntos. Es hacer uso de la gracia de Dios. Nunca acuses, nunca juzgues, nunca grites. Expresa tus sentimientos. Quizás estás equivocado en lo que estás viendo y escuchando. Por eso te vas a sentar a hablar como la gente, como los hijos de Dios. Amén. ¿Les ayuda eso? Así que utilicen esa frase. Siento esto cuando tú haces esto o cuando no lo haces. Me gustaría que pudieras cambiar o dejar de hacer esto que me duele. Nunca se atreva a decir, oh, yo sé por qué haces esto, de seguro estás pensando. Eso es juzgar intenciones, pensamientos que usted no conoce. Usted no es juez. Usted solamente está enfocándose en los hechos. Esto que haces. Usted no sabe por qué la gente hace muchas cosas. Porque usted se enoja porque no sabe los motivos, usted explota. Pero a usted no le corresponde juzgar los motivos ocultos de alguien. A usted le corresponde estudiar, analizar los hechos y decir, esta cosa me molesta, me duele. Escuche lo que la otra persona tiene que decir. Consejo número 4, por último, no de ultimátums. O te compones o te largas. Digo, excepto que usted esté sufriendo violencia física, entonces sí, directo al bote. Nunca damos ultimátum. Ultimátum también son, es que tú siempre haces esto. No es cierto, no es siempre, a veces lo hace. Es que tú nunca haces esto. No es cierto, a veces. Pero es una manera, una perspectiva que tenemos la gente de ver las cosas. Lo vemos como si fuera las 24 horas todos los días y luego decimos, es que es un decir. No, no es un decir, es una estupidez decir, tú siempre haces esto, porque no es siempre. Es como si usted, mujer, le dice a su esposa, es que tú nunca traes el chivo, excepto que nunca, cuando todos los años que usted ha estado casado nunca le ha dado el chivo, entonces es correcto decir tú nunca. Pero si un día se lo gastó en una borrachera y no trajo a nadie, si tú nunca traes para comer aquí, usted está abusando de su enojo, de su indignación. De ser objetivos, expresar cómo sentimos sin juzgar, sin acusar y sin apelar a las intenciones que conocemos, entre comillas, de por qué hacen las cosas la gente. Y si usted tiene que pedir perdón, sea pronto para pedir perdón. Puede decir, ¿sabes qué, mi amor? He pensado esto que te hice.
esto que dije está mal, me duele tanto haberte lastimado. Me duele tanto haber tomado esta decisión que te lastimó. Por favor, voy a esforzarme, dame una oportunidad para esforzarme y cambiar, enderezar mi actitud, mi conducta. Nunca apelas a que la otra persona te orilló. Es que yo hice esto porque tú hiciste esto otro. Eso no es pedir perdón, eso es justificar tu pecado. Siempre te presentas ante la víctima como culpable. Y te voy a decir un secreto. ¿Están listos? Es bien sabio pedir perdón aun cuando tú no hayas tenido la culpa. Sé que a algunos les están ardiendo las tripas por eso. ¿Qué? Porque yo voy a pagar los platos que yo no. Jesús no rompió ningún plato y absorbió la culpa para reconciliarnos. Truchas. Cuando tú pides perdón, aun cuando tú no tuviste la culpa, eso prepara el terreno para una reconciliación, sea cual sea la relación que estás tratando de reparar. No estás dando lugar a que se acumule el enojo. Aquí te va, y estos son mis últimos 2 puntos. ¿Puede venir alguien en el piano, por favor, que me ayude? Tenemos que aprender a escoger lo bueno, lo mejor y lo excelente. Me gusta esa frase. ¿Por qué dice la escritura ahí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1? Dice: esto es lo que pido en oración por ustedes. Y cada uno debe de pedir por sí mismo estas cosas, y por su familia, y por sus hijos, por su matrimonio. Que el amor de ustedes abunde cada vez más. Oh, yo tengo mucho amor, que abunde más. Porque las dificultades, las pruebas a veces vienen más intensas adelante. Los factores que nos estresan externos a veces vienen con más intensidad. Así que necesitamos abundar más y más amor, en conocimiento y en buen juicio. Diga buen juicio. Buen juicio se logra en oración. Que aprendas a pensar, que aprendas a juzgar las cosas no solamente por tus emociones o por tu opinión. Que aprendas a ser sensato cuando evalúas una situación. Y esto solamente de rodillas: Señor, dame más amor por esta persona. Dame más amor como el tuyo por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por mi hermano. Ayúdame a amar, porque el que ama en verdad no va a guardar enojo ni rencor. Ayúdame a analizar las cosas cuando vienen a mí, a no ser reactivo, a no responder impulsivamente. Ayúdame a tener buen juicio. Y luego, cuando tienes buen juicio, dice que puedes discernir lo que es mejor en cada situación. Ya no vas a pensar: uy, le voy a hacer esto y le voy a decir esto. No, ya puedes discernir cuál es la mejor actitud en la situación. Ya puedes decir: ok, aquí el diablo me estaba poniendo una jugada, me estaba incitando a esto, mi carne, pero ahora esto es lo mejor, esto es lo que voy a hacer. Porque lo que quieres no es vengarte, lo que quieres es que la relación se sane, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que quieres es que la relación se sane, pap, ¿no es cierto? Pues, buen juicio y discernir qué es lo mejor. Entonces, de esta manera vamos a estar limpiecitos, porque cuidamos cada día. Vamos a estar limpios e irreprochables el día que Cristo nos llame. Quizás por enojarte nadie te va a llevar a la cárcel, pero una cosa sí debes de estar seguro: vas a estar un día delante del tribunal de Cristo. Fíjese bien, los ojos de Jesús te van a ver, te van a desnudar, van a mirar todo lo que hay en ti, no solo lo que hiciste, pero las motivaciones.
por las cuales hiciste. Un día en una consejería estaba un policía en esa consejería y el consejero sabía que este era un hombre bastante violento como policía. Y él decía, pero es que la Biblia dice que yo sí puedo hacer esto. Y dice, sí, sí puedes hacerlo. Pero un día le dijo el consejero, vas a estar delante de Jesús y Él va a saber que muchas veces hiciste un mal uso de tu posición y de tu autoridad, solamente para sacar toda tu furia, todo tu enojo contra esa persona. Y así, hombres, les hablo a ustedes, hombres. Están mal y se ven muy bonitos por fuera. Un día la mirada de Jesús estará sobre ustedes y ustedes no van a poder decir, no, pues es que tú sabes, mi esposa, él y tú solos. Tu furia, tu enojo, tu odio, tu desprecio saldrá a luz ahí y no va a haber para dónde moverse. Y si no te arrepientes, vas a ser arrastrado al infierno. Es lo que Jesús dijo. Piensa en esto, es algo bien delicado, porque vas a estar delante del tribunal de Cristo. Y entonces dice que el fruto de rectitud, una conducta apropiada, viene por medio de Jesús, de estar en una relación continua con Jesús, humildes ante Jesús, dependientes de Jesús. Si tú no tienes una relación verdadera con Jesús, vas a ser controlado por el enojo, por el odio, por la venganza, y vas a seguir justificando tu enojo, echándole la culpa a medio mundo. Por medio de Jesús, tú no puedes solo. Frutos de justicia por medio de Jesús. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto es para cristianos. Fuiste sellado, el Espíritu Santo te fue dado. Ahora que el Espíritu Santo está en ti y tienes una comunión con Él, tienes una amistad con Él, tienes la fuerza, tienes la gracia, tienes el poder para que te sea quitada toda la amargura. Y la amargura es una raíz de enojo no resuelto. Para que te sea quitada todo el enojo ese que permanece, toda la ira explosiva, porque tienes la gracia de la presencia del Espíritu Santo en ti. Dios no te está pidiendo que lo hagas con tus fuerzas, sino que eches mano del poder que te fue dado para vencer, para que esto te sea quitado. Y esto lo haces en oración y clamas y renuncias a esa ira, a esa furia, a ese enojo. Le quitas el derecho al diablo de atormentarte por almacenar enojo. Entonces puedes escoger entre estar amargado, enojado, maldecir, o ser amable, ser misericordioso con los demás, perdonando a los demás como Él te perdona a ti. Así que escoge las cosas más excelentes. Nadie sensatamente diría, yo escojo irme al infierno. Pero pasivamente algunos escogen eso. No, yo voy a estar enojado, yo quiero hacer las cosas así y punto. Escogiste el juicio, al menos por ese momento. Pero si escoges la amabilidad, si escoges la misericordia, escoges una actitud afable, benigna en tus relaciones, vas a ser muy bendecido. Ve esto. Este versículo me encanta. Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. El original que dice, los hermanos juntos. Ahora vamos a aplicarlo.
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los esposos juntos en armonía. ¿No es cierto? ¿O te gusta más como perros y gatos? ¿De veras? Qué delicioso, qué padre es cuando la estás pasando bien todos los días. Cuando hay risas, cuando hay gozo, cuando hay paz. Qué delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es cuando los hijos y los padres están en armonía. ¿No es cierto? Disfrutas la amistad con tus padres, con tus hijos, ríes, bromeas de una manera respetuosa, hay armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos carnales juntos en armonía. Ve cualquier relación. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar las ovejas y el pastor en armonía. Y los hermanos. Y brincándome todo lo demás, aquí está el resultado. Ahí donde hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Mira todo lo que se están perdiendo por refunfuñones, enojones. El opuesto es igual. En armonía te pierdes mucha bendición. Está el diablo tomando lugar ahí en tu casa. Está el diablo comiéndose lo que tú estás sembrando y esperas cosechar, porque te estás esforzando mucho. Por eso dice la escritura: siembran mucho y cosechan poco, reciben sus salarios en bolsas agujeradas. ¿Y tú con quién estás enojado? ¿Qué te hicieron que está almacenado ese enojo no resuelto? ¿Y tú por qué no has ido a pedir perdón por esas ofensas? ¿Por qué quieres que el cielo esté cerrado en tu vida? Que se retenga la bendición. ¿No es muy cansado vivir sin la bendición de Dios? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es esperar que algo lógico suceda, que te bendiga Dios y diga Dios: no hay de piña, amigo, hasta que no resuelvas esto. Es amor incondicional, no es condicionado. Y es que Dios me ama tanto que no quiere que le dé lugar al diablo con una relación rota. Él podría matarme, mandarme al infierno por no resolver una relación, pero me está diciendo: te doy la oportunidad que arregles esto antes de que vengas ante mi presencia aquel día. Te doy la oportunidad que vayas y le pidas perdón a tu esposa antes de que te recoja tu alma. Tú puedes estar haciendo muchos planes a futuro, pero muy seguramente esta noche te puedo recoger. Puedes ir y arreglar las cosas con tu hermano, hermana, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. No seas un homicida pasivo. Mata a Hulk. Tienes todo para que se muera ese Hulk. Tienes al Espíritu Santo para matar a ese endemoniado verde que te está arruinando la vida. Tienes todo para vencer. ¿Cuántos de ustedes quieren vencer? Salgan de su lugar entonces. Vengan. Tengo que apresurar. Sí, se van a ver como los iracundos, como los enojones, es cierto, pero es mejor arreglarlo ahorita que arreglarlo en el infierno. Vengan. Si saben que tienen problemas en esa área, si saben que deben de resolver eso, Dios conoce qué es.